¿Qué tal amigos? Muchas gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos al ser las 8 de la noche con la política con P mayúscula en nuestra temporada número 14. El día de hoy vamos a hablar con don Rotzai Rosales Valladares, doctor en ciencias políticas y quien es el coordinador del OVNA, que es el Observatorio de la Política Nacional, que recientemente sacaron su más próximo informe sobre el estado de la política en nuestro país y vamos a entrar al desarrollo de la misma y que don Rotzai Rosales nos explique por dónde camina la política costarricense. Rotzai, amigo, como siempre, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Es un gusto de nuevo volverte a ver, Claudio, y conversar con toda la enorme audiencia de Noche sin Tregua. Bueno, vamos a un corte comercial y entramos de fijo al tema que yo sé que les va a encantar hoy en Noches sin Tregua. Ya regresamos. Del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y de inmediato, como les prometí, vamos al tema con el doctor Rotzai Rosales, coordinador del OVNA. Rotzai, recientemente el Observatorio de la Política Nacional sacó su más reciente documento titulado Reacomodo de las élites, campaña permanente del presidente y problemas nacionales sin resolver, marcan el inicio del 2025. Hay muchos datos interesantes del estudio. Sin duda me llama la atención el tema del reacomodo de las élites, pero me gustaría que vos nos des un vistazo general sobre este informe, sobre este estudio que ustedes acaban de sacar. Sí, algunos detalles que no por generales dejan de ser importantes para comprender este encuadre que sobre la política nacional hacemos. El primero, Claudio, es importante mencionar que nuestro análisis de coyuntura sale publicado el día 29 de marzo de esta semana, justamente, y sirve a su vez de introducción del contexto de la política nacional para la publicación que 2 días después hace el CIEP sobre los estudios de opinión pública. De modo que creo que es una no casualidad, sino una feliz y premeditada coincidencia Ujú. que logramos coordinar desde la Universidad de Costa Rica para que fueran temporalmente congruentes, digámoslo así, el análisis cualitativo que hacemos desde el OVNA a partir del método del análisis de coyuntura, ¿verdad? Sociopolítico, y el análisis cuantitativo que se deriva del estudio de opinión, de la unidad de opinión y de estudios políticos del CIEP.
Ambas publicaciones están autorreferidas en nuestros respectivos sitios, dicho sea de paso. Pero lo importante es entender entonces cómo desde la Escuela de Ciencias Políticas, desde el CIEP y de la universidad, estamos en este año electoral, justamente, tratando de coordinar los esfuerzos de análisis cuantitativos y los análisis cualitativos para, no para forzar absolutamente nada de los resultados de ambos, sino para mostrar lo que ya sospechamos hace la ciencia, dichosamente, y es de manera rigurosa y consistente a partir de las técnicas de investigación derivadas de nuestro método científico, mostrar algunas tendencias y trayectorias que son coincidentes y congruentes con lo que experimentamos y vivimos las personas ciudadanas de a pie todos los días, pero que cuesta darle un sentido y una orientación como lo hacemos en la ciencia política y como lo hacemos en la sociología política. Interesante lo que estás planteando porque te me adelantaste, pues yo te tenía, no sabía que esa coincidencia había sido premeditada en los dos centros de investigación, pero sí te tenía en la última parte, pero mejor que lo hayas adelantado, el tratar de enlazarlas, Claro, porque creo que los que nos están viendo y los que nos oyen, les es fácil entender que en el CIEP es una encuesta que se tabula, que tiene un grupo de personas que se entrevistan y que se van dividiendo y que se hacen gráficos y demás. Pero el tema del OVNA, del Observatorio de Política Nacional que vos dirigís, es diferente. No es un estudio, no es sí, una encuesta, es un estudio por el fondo, es un estudio de investigación de lo que sucede en los medios de comunicación, del discurso de los diferentes correcto. actores políticos y de la interpretación que ustedes van dando, no antojadizamente, sino refiriéndolo a los resultados o a las acciones que esos mismos actores van acompañando con ese discurso. Entonces me gustaría, antes de empezar, que les explicaras a nuestra audiencia en qué consiste ese estudio de ustedes, que no es un estudio numérico, es un estudio de calidad, es un estudio de, no es que, vamos a ver, de calidad desde el punto de vista de que lo que se estudia es el fondo, el discurso, las acciones, inclusive hasta lenguajes corporales, podríamos decir, cuando se analizan vallas y otras cosas, pero me gustaría que les explicaras a nuestra audiencia por qué se complementan y por qué son diferentes ambos estudios. Claro, creo que hemos estado más acostumbrados a los análisis derivados de la investigación de tipo cuantitativa, ¿verdad? Producto de las encuestas y demás. Y sobre eso, ya vos mismo, que has tenido experiencia en ese tipo de investigación también, Claudio, pues has dedicado muchos programas a explicar en qué consisten las encuestas, pero no así. Le damos tanta difusión y tanto énfasis a la explicación del análisis de tipo cualitativo, ¿verdad? Y debemos decir en primera instancia que al igual que las encuestas o los cuestionarios o los instrumentos de tipo cuantitativo son instrumentos que se derivan del método científico para contrastar, verificar o refutar contra la realidad nuestras hipótesis, digámoslo así, y nuestras interpretaciones que de manera provisoria hacemos sobre un hecho o un proceso político o sociológico. El análisis cualitativo lo que pretende, diría nuestro maestro Alberto Torres Rivas, es ponerle música a los números, ¿verdad? Es como una partitura, es una interpretación que a partir del riguroso instrumental de investigación que tenemos, entre ellos el análisis de coyuntura, hacemos un encuadre específico. Primero, un corte específico en el tiempo, en la línea de tiempo, en la historia, digámoslo así, en el transcurso histórico. Hacemos un corte temporal, que en nuestro caso es de enero a marzo de este año, el primer trimestre de este año. Y en ese periodo específico, a su vez, hacemos una subperiodización de hechos de la política nacional que, sin el análisis, podrían sonar casuísticos, ocurrentes o sin ningún tipo de intencionalidad más que eso, que la casualidad. Pero no, nuestro análisis de coyuntura o el análisis de coyuntura en general es un método, llaman algunos, yo prefiero llamarlo una técnica de investigación específica que utiliza categorías predefinidas para que el análisis no sea antojadizo, sino controlado por
estas categorías. Primero, la identificación de actores es como una puesta en escena. Me encanta que hablemos de eso porque imaginemos una puesta en escena, una obra de teatro. El análisis de coyuntura es esa puesta en escena. Es poner a los actores principales, protagónicos y secundarios del escenario político nacional a interpretar ellos mismos cuáles son los roles que están desempeñando ahí a través de una unidad de análisis fundamental en el análisis de coyuntura, que son las correlaciones de fuerza. Y en eso, en términos muy sencillos, se trata de los recursos de poder que tienen esos actores, algunos institucionales y otros no institucionales o fácticos, llamamos poderes fácticos, ¿verdad? De los recursos de poder que tienen esos personajes para que en un periodo determinado y en escenarios institucionales y fuera de ellos, podamos nosotros entender cuáles son, además de esos recursos de poder, cómo son utilizados para generar alianzas, para generar oposiciones o para mostrar estrategias que conforme a sus intereses no se evidencian de manera explícita ante la ciudadanía, sino que hay que darles una interpretación. Y es justamente a partir de la identificación de actores, de recursos de poder, de los roles que desempeñan y de las alianzas estratégicas vinculadas a asuntos de más largo plazo que entendemos un periodo determinado y los principales procesos políticos que en ese periodo se desarrollan. Y eso es justamente lo que hace el análisis de coyuntura, ¿verdad? ¿Qué utiliza como fuentes de información? Eso es muy importante. Utiliza no solamente la información periodística, por supuesto, aunque es una fuente. Utiliza, por ejemplo, entrevistas específicas a esos personajes claves. Utiliza el análisis de tendencias y trayectorias de redes sociales también como parte de la construcción de la narrativa de esos actores para entender sus posiciones y para entender sus acciones. En fin, utiliza una serie de fuentes que por sí mismas probablemente no nos podrían explicar mayor cosa, pero que en su articulación estratégica de nuestra puesta en escena le damos un sentido a la película, ¿verdad? Y eso es Interesante. justamente lo que consiste en el análisis de coyuntura. Qué interesante, porque en el análisis de coyuntura, al no ser numérico, algunos podrían pensar que no es objetivo, porque la gente dice los números son objetivos, punto, ¿verdad? Los números hablan por sí solos, no están manipulados en una buena encuesta bien desarrollada. En el caso de un análisis de coyuntura, como se analizan discursos, se analizan acciones, se analizan mensajes, pudiera ser que el ciudadano piense, bueno, de repente hay una manipulación del discurso o se acomoda a gusto de los investigadores esos objetivos. Ahora bien, vos nos decías en el arranque del programa que hay una relación y que hicieron a propósito las dos investigaciones. Bueno, y cuando yo tomo el estudio de ustedes y veo los números del CIEP, encuentro que la caída en la percepción del presidente, Por ejemplo. por ejemplo, ¿verdad? En su base de apoyo o en su base crítica, los que lo critican, han aumentado. Y en el estudio de ustedes encuentro el por qué, encuentro Exactamente. el sentido. Entonces, te lo dejo para que vos le expliques a nuestros televidentes. Es un magnífico ejemplo que lo podríamos resumir justamente con esa frase. El dato, el número, es un resultado. El análisis de coyuntura explica por qué se da ese resultado y anticipa cómo pueden cambiar esos resultados. Esa es la riqueza de lo que llamamos en metodología científica triangulación de resultados entre lo quali y lo quanti. Vean qué interesante, por eso dije, ¿en qué momento sale en cada informe? Nosotros no sabíamos qué estaba sucediendo en el estudio de campo que estaba haciendo el CIEP. Y el CIEP, por su parte, tampoco podía anticipar en su investigación de campo numérica que podíamos nosotros estar interpretando de la realidad política nacional. Pero cuando vemos los resultados de la encuesta del CIEP que salen horas posteriores a nuestra publicación de análisis, ¿verdad? Entendemos el porqué de esos resultados, el por qué nosotros decimos que los problemas nacionales siguen sin resolverse, el por qué nosotros decimos que evidentemente el Poder Ejecutivo parece estar en un dilema o no, puede ser parte de su estrategia para encontrar
el partido taxi y el delfín o delfina que vaya a representar el oficialismo. Se puede entender el porqué del resultado de el desapego de la ciudadanía con las instituciones democráticas, que es el resultado del CIE, ¿verdad? O el aumento de tendencias de tipo autoritarias, ¿verdad? La irrelevancia numérica de los partidos políticos con respecto a las valoraciones de la mayoría de las personas ciudadanas, al menos entrevistadas. Todo eso está explicado, no en función del número en sí, sino de la interpretación que nosotros hacemos de esa realidad. Entonces, nótese la importancia de que ya era hora de que finalmente pudiéramos hacer coincidir en tiempo y complementar algo que felizmente ocurrió en esta ocasión, y es que los resultados cualitativos de nuestro análisis tienden a coincidir y explicar perfectamente el porqué de esos resultados numéricos que posteriormente evidenció el estudio de opinión del CIEP. Pero ojo, Claudio, lo importante de la ciencia, acordémonos, no solamente comprobar nuestras hipótesis, sino eventualmente contrastarlas también y contradecirles. Lo que hace que el conocimiento crezca, y sería muy rico que ojalá ocurriera pronto, es que nuestros estudios cualitativos también entraran en dilema y en contraste con algunos de los resultados numéricos que puedan hacerse desde técnicas cuantitativas de investigación, ¿verdad? Y eso no sería contradictorio, sería ideal, ¿verdad? Entonces, finalmente, lo importante de la ciencia es que no anticipa absolutamente nada si no se hace una investigación seria y rigurosa al respecto. Y es justamente lo que uno de los aspectos de la política a nivel nacional y a nivel mundial hoy está poniendo en mero relativismo, que es la posverdad, ¿verdad? Hoy que estamos tan acostumbrados a a polarizarnos y a enfrentarnos y a buscar enemigos en lugar de adversarios y a descalificar la opinión del otro en función de mi propia opinión o sistema de creencias, nada más importante en este mundo de la relatividad absoluta y de la posverdad como recurso de poder utilizado por algunos actores populistas y autoritarios que poner la evidencia de lo que hace más de 600 años se consideró era la clave de la modernidad y la clave del progreso de la humanidad, la ciencia, en primer lugar. Y contrastar mis opiniones y mis sistemas de creencias con lo que la realidad empírica o lo histórico concreto me muestre, aunque no me guste. Sí. Ahora, en este estudio que hacen en el OVNA, en el Observatorio de la Política Nacional, hay tres elementos en el título de la investigación que quisiera hacer los capítulos para esta conversación con vos. Primero es el reacomodo de la élite. He de decirle a los seguidores de Noche Sin Tregua que no olvido que iniciando este gobierno, el primero que oí yo hablar, apenas a meses de que esta administración tenía un discurso que lo acercaba mucho a sectores populares, pero sus acciones eran de élite. Sus acciones no Claro. eran para esos grupos, que les vendía un discurso que a la fecha, digamos, le sigue dando resultado. Pero en los resultados de los problemas nacionales, es la élite la que sigue definiéndole a este gobierno, como se los pudo haber definido al PAC, como se los pudo haber definido a Liberación, Así cuáles es. son las prioridades. Y esas prioridades no están transcurriendo, no transcurren por esas necesidades primarias que tienen las poblaciones más desamparadas en el país. Lo entiendes perfectamente y podríamos ir deslindando cada uno de estos tres o cuatro aspectos fundamentales que tiene el análisis de coyuntura con una introducción que los engloba a todos. Y hay que decirlo así, que durante este primer semestre del 2025 y durante las semanas específicamente previas a la encuesta o a la realización de la encuesta del CIEP, el quehacer político nacional, Claudio, amigas y amigos, se ha caracterizado básicamente por lo siguiente: un incremento en la conflictividad de poderes del Estado, Correcto. o lo que conocemos el sistema republicano de pesos y contrapesos, o la institucionalidad del Estado democrático de derecho. Hay una conflictividad ahí que ha sido estimulada desde hace mucho rato, básicamente por el Poder Ejecutivo y el señor presidente en particular. Segundo, por una
creciente reconfiguración de alianzas al interno de la Asamblea Legislativa y el inicio de una serie de dinámicas partidarias al interno de cada uno de los partidos políticos con miras al proceso electoral que ya tenemos encima, el del 2026. Todo ello, estas dos grandes características que vemos en lo formal, es congruente con el seguimiento de trayectorias y tendencias que ha analizado el OVNA desde hace varios años, justamente, como son justamente las disputas y los reacomodos de las élites y de los poderes fácticos, tema sobre el cual tenemos 8 años de estar hablando. Así como la más reciente, hace 4 años lo mencionamos, la campaña electoral permanente que desde el inicio de su administración ha utilizado el presidente Rodrigo Chávez Robles como estrategia narrativa para mantener lo que hasta el momento tiene un considerable apoyo popular. Mientras los problemas principales que sigue sufriendo el país continúan agravándose y lo demuestra los estudios no solo del CIEP, sino de las propias instituciones oficiales, como hoy lo hacen con el desempleo, el INEC, dicho sea de paso, cierro el paréntesis. Sin que esos problemas nacionales o sin que el gobierno pueda hacer nada con respecto a esos principales problemas urgentes para resolverlo. ¿Qué ha hecho el presidente? Básicamente, desviar la atención con su campaña permanente, con la exacerbación de culpas y de enfrentamientos a los otros poderes y con su papel de juez parcializado frente a la élite emergente de sus financistas, frente a las élites tradicionales que se beneficiaron con el reparto que en algún momento hicieron de la política pública, PAC, PLN y PUSC. Esa disputa sigue sin resolverse, ¿verdad? Y el presidente no le queda más remedio que utilizar la estrategia que han utilizado otros gobernantes y proyectos políticos similares a los de él en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en el Brasil de Bolsonaro, en la Hungría de Orbán, en la Turquía de Erdogan, en la Rusia de Putin, etcétera, que es la estrategia típica de los liderazgos 3Ps, de los liderazgos de tipo populista, que utilizan una estrategia de polarización para dividir contundentemente en amigos y enemigos una sociedad, y en la estrategia de la posverdad, entiéndase, de la utilización de recursos y argumentos y de narrativas basadas en las creencias y en las emociones de las personas y no en la evidencia empírica o científica. Ese mismo tipo de estrategia, dicen algunos otros, estos de las 3P, es creación de un sociólogo llamado y periodista, Moisés Naim, pero, por ejemplo, otros colegas politólogos llaman a este tipo o estilo de gobernantes y liderazgos papa, que significan más o menos lo mismo. ¿Por qué papa? Por sus siglas. Son liderazgos y gobiernos personalistas, muy importante, Autoritario. con discurso antipolítica, dos, Ahí va la paja. populistas y autoritarios. Pap. Antipolítica, autoritarios, populistas y personalistas. Papa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis de coyuntura? Darle un sentido de coherencia a este trimestre, única y exclusivamente a este trimestre, pero sin verlo como una fotografía, Ahora, sino Roxay, verlo como una película, Claudio, en la que detenemos le ponemos pausa durante este trimestre, pero que le decimos, esto que estamos viendo en este trimestre forma parte de una larga serie de trayectorias y tendencias que venimos dándole seguimiento desde hace al menos 8 años en el OVNA y que probablemente tengan tal resultado si continúan por esa vía en el mediano y corto plazo. hablan de campaña permanente. Yo casualmente coincido en algunos análisis que he hecho. Yo he hablado de la tercera ronda electoral del presidente, ¿verdad? Gana la primera, queda de segundo, pasa a la segunda ronda, gana la segunda ronda y es presidente. Y he venido diciendo desde entonces, por más de 3 años, que el presidente ha estado en una tercera ronda electoral. Bueno, y que se parece bastante a la campaña permanente, ¿verdad? Sí, exactamente, por eso La también me misma llama lógica. mucho la atención. Pero entonces,
En esa campaña permanente, lo más interesante, y por eso estos estudios que hacen ustedes son tan valiosos, lo más interesante es que el ciudadano, sí, vamos al CIEP, y el CIEP dice que ha disminuido el aprecio por el presidente, que ha disminuido el aprecio por su gestión de gobierno, que más de un 80% no quiere que se meta a escoger candidato a la presidencia de la República. O sea, hay muchos datos que empiezan a decir al presidente, tenga cuidado, no estate quieto porque usted está eh, tras trazándose una línea que no es la adecuada o la que no estamos acostumbrados. Pero, ¿cómo explicamos en esto que aún con la caída que ha tenido el presidente sigue teniendo una popularidad alta para tener más de prácticamente 3 años? ¿Cómo explicamos eso en relación a que los problemas nacionales siguen sin resolverse? ¿Es solamente el discurso de que son problemas heredados y que no lo dejan gobernar, que hace que la gente que padece los problemas que no se solucionan sigan apoyándolo? Porque entiendo que el apoyo más grande sigue estando en los sectores más populares, en esos sectores que son los más urgidos de que se solucionen los Paradójicamente. problemas nacionales. Es una gran paradoja es esa. Ujú. Y o sea, y es solamente en ese análisis que hacen ustedes, Rotzai, es solamente esas dos cosas de que no lo dejan gobernar dentro del sistema republicano, que no le gusta, y la otra es que los problemas son heredados. Cuando creo que los ciudadanos deberían tener claro que cuando el presidente dijo, me voy a comer la bronca, era porque sabía que habían broncas que iba a heredar y tenía que solucionar. ¿Cómo interpretar todo eso? Bueno, en el mismo informe nosotros lo decimos. La narrativa del presidente ha cambiado de hace 3 años, me voy a comer la bronca, a la de hoy, no me han dejado comerme la bronca. Ujú, ¿Verdad? Y vean qué poderoso es esto, ¿verdad? Que al presidente en este momento, por supuesto, que debería, suponemos, estarle preocupando la erosión ya en el nivel de apoyo que está empezando a evidenciarse, ¿verdad? Pero le ha resultado suficiente estímulo saber que le rindió durante 3 años antes. ¿Me explico? ujú, O sea, porque no es una receta nueva. Ya he dicho, al menos 5 países y 5 casos, y habría que incluir eventualmente al gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Este, cuya estrategia de polarización, posverdad y populismo les resulta suficiente para mantener una base electoral mínima de apoyo. Vean qué interesante la, el verdadero poder, la capacidad poderosa que tiene el discurso de las 3P o de los liderazgos papa, como el del presidente Rodrigo Chávez, es que a pesar de la erosión en la legitimidad, en el apoyo y en la credibilidad de un grupo de la población que el CIEP considera, somos los, y me incluyo, los evaluacionistas, que no seguimos y no logramos deslindar completamente la figura del presidente de los resultados de su gestión como gobernante, pero lo cierto es que sí ha logrado algo que en este país se venía gestando desde hace mucho rato de la llegada de Rodrigo Chávez, claramente, y es crear un clima de división y de polarización social para que quienes sean la mayoría no somos quienes utilizamos criterios de evaluación para distinguir qué es la persona y qué es lo que hace esa persona para el beneficio de las mayorías como gobernante, sino dividir al país, polarización, en dos grandes grupos, ambos fanáticos, los opositores férreos y los seguidores fieles, Que que son según, las dos que categorías, según el ¿verdad? CIEP, los primeros han aumentado y los segundos han disminuido. Exactamente. El riesgo de mantener una narrativa básicamente orientada a distraer, porque esa es el objetivo, distraer la atención de mis responsabilidades, endilgarle a otro lo que a mí me corresponde reconocer, etcétera. Esos elementos distractores que más bien lo que hacen es victimizarme a mí porque no me han dejado comerme la bronca, ¿verdad? Esos elementos distractores son altamente populares. Ujú. Y eso es lo que al demócrata o al evaluacionista nos cuesta o le cuesta entender. A mí me parece que es muy claro. Esto se veía venir, la llegada de varios Rodrigo Chávez, se veían venir
en este país, como le hemos hablado también, a partir de los análisis de coyuntura, desde Correcto. hace al menos 12 o 15 años. ¿Cuándo? Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el PAC, pero sobre todo, esos son los partidos. Y ya sabemos que los partidos no importan en este país. Las élites poderosamente, económicamente más poderosas, han ocupado, han usurpado esos partidos políticos y los han utilizado con independencia las figuras que ahí pasen como vehículos única y exclusivamente de sus intereses elitistas o de clase. Interesante. Y te detengo ahí por lo siguiente. Vamos al tema de las élites que antes te lo planteé. Reconociendo que vos fuiste el primero cuando empezó esta gestión de definir que había El una hombre. élite, sí, no, no, bueno, en aquella ocasión no me acuerdo si fue a nombre del hombre que te invité o si fuiste vos, pero por lo menos fue el primero que oí hablando de que era una lucha de élite lo que había en el poder. Bueno, pero están hablando ustedes en el OMNA de un reacomodo de las élites. Bueno, ¿cómo se están reacomodando? Se están saliendo de Liberación, están ingresando a Liberación, se están yendo de la unidad, se están yendo a partidos Ujú. taxis, siguen con el presidente. ¿Cómo interpretamos ese reacomodo de las élites que son, al final de cuentas, desde tu exposición anterior, quienes definen el rumbo del país? El reacomodo de élites se está dando, repito, desde hace mucho rato. Ujú. Acordémonos que este país está en disputas que han llevado a polarizaciones específicas que hoy es lo permanente, pero que tuvieron episodios históricos muy representativos y significativos. Solamente en este siglo, acordémonos de lo siguiente. Convoice, Ujú. Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Y te interrumpo ahí. El primero, la unidad. El segundo, Liberación Nacional. Liberación Nacional. Seguimos. Plan fiscal. Plan Fiscal del 2018, Sí, PAC. PAC. O sea, estamos hablando de Exactamente. 3 partidos sirviendo Exactamente. a las mismas élites. Perfecto. Y acordémonos, coyuntura de la pandemia, Ujú. también dentro de un segundo gobierno PAC. Esos hitos, porque en los análisis de coyuntura identificamos hitos, ¿verdad? Puntos quiebres en la historia rutinaria de la política nacional. Ya esos 4 acontecimientos, pero hay otros, ¿verdad? Recordémonos las acciones colectivas en torno a la reforma de pensiones, recordemos muchos otros, recordémonos las movilizaciones en torno o a favor o en contra por la reelección presidencial de don Oscar Arias. Recordémonos muchos otros acontecimientos que han hecho que este país, perdón, la intolerancia política sufrida por la izquierda cuando estuvo a punto de ganar elecciones en el 2014 y que hubo un reacomodo de las élites para impedir que fuera el Frente Amplio el que ganara en el 2014. Hay una gran cantidad de indicadores que muestran cómo las élites siguen viendo en los partidos políticos, en la política, y sobre todo en el Estado, un botín de disputa por la repartición de Ok, los bienes y ok. servicios y Te interrumpo, beneficios de te esas interrumpo políticas ahí. públicas. Hablamos de los 3 partidos que gobernaron anteriormente. Hablemos de la agrupación porque no es un partido que gobierna actualmente. Ujú. En ese reacomodo de la élite podríamos incluir la venta del Banco de Costa Rica, la armonización del sistema eléctrico nacional, las Y jornadas las de 3. leyes y la flexibilización laboral 4.3, es correcto, ¿verdad? Las élites que se hicieron ricas, hipermegamillonarias, a la luz del Tratado de Libre Comercio, a la luz de la reforma del sistema de pensiones, a la luz de las intenciones no logradas de privatización del ICE, a la luz de todos estos esquemas, de la criminalización de la propuesta social, de la reforma fiscal más regresiva que tiene Centroamérica, que fue la del 2018, y que enriqueció a los más ricos y que sigue empobreciendo a los más pobres. Todos esos elementos, el régimen de zonas francas, etcétera, 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 no se trata de otra cosa que disputas entre las élites económicamente más poderosas para ganar la riqueza que otras tienen o que otras están demandando. Rodrigo Chávez y las élites insatisfechas con ese modelo de repartición que hicieron quienes ocupaban o usurpaban el PLN, el PUS y el PAC, no encontraban en esos referentes partidarios un proyecto que les fuera afín y que los llamara, vengan, ustedes también van a comer de esta repartición. Y entonces claramente
surgió, ¿verdad? El discurso de, es hora de cambiar a los ticos con corona. Claro, pero lo que no dice el señor presidente y las élites que en torno a él articularon para financiarlo y llevarlo a la presidencia es que lo que buscaban no era quitar a los ticos con corona, era crear nuevos ticos con corona y quitarle la corona a los viejos para pasárselo a estos nuevos, ¿verdad? Eso Y nos ese lleva, es el reacomodo de la disputa de élites que todavía sigue sin resolverse. Ojo, sigue sin resolverse. Por eso la política económica, la política social, la política laboral, jornadas 4.3, la política de los negocios, ¿a quién le vamos a dar el el Banco de Costa Rica. monopolio de la distribución, de la comercialización eléctrica que hoy tienen el ICE y unos pocos, ¿verdad? Todos esos negocios sustantivos son los que están en disputa entre las élites y en la que la inmensa mayoría de nosotros, los ciudadanos a pie, no tenemos nada que ver más que para llamarnos a votar Ok, o más que para movilizarnos en una manifestación en contra de esos privilegiados, como la hizo inéditamente en la historia de este país el presidente de la República y el Poder Ejecutivo hace escasamente 2 semanas contra el Poder Judicial y contra la Fiscalía General, que no es casuística, sino que se corresponde al enorme miedo y temor que puede tener eventualmente el presidente de que su gobierno, incluyéndola a él, tienen más de 100 causas penales, ¿verdad? Y que entonces existe una motivación para desplazar a gente e invertir recursos o pedirle a sus financistas que les paguen trayendo gente de todo el país y que se pongan frente al Poder Judicial amenazantemente como eso es hicieron esta interesante, semana. los financistas. Aparecen financistas que son dueños de empresas de vallas publicitarias, Así aparecen es. financistas que tienen hoteles y que han intentado ser alcaldes en la zona sur del país, que pagan por las vallas. Eh, Hay gente interesada en las frecuencias también de radio y televisión. No es que se las van a quitar a Canal 7 por decir algo, ¿verdad? O a Repretel y se las van a dar a Claudio Alpizar y a Rotzai Rosales. No, 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 no. Hay gente muy poderosa que están interesados en esas frecuencias y que todavía tienen algún valor dentro del marco de lo que representa el Internet, por ejemplo, que ha debilitado mucho el poderío de esas frecuencias, por lo menos en el valor comercial. Pero voy a esto, Rotzai, de nuevo. Si buscamos lo que vos nos decías al inicio, comparar ese estudio cualitativo que hacen ustedes en el OMNA con el estudio cuantitativo del CIEP que muestra similitudes o que más bien el estudio de ustedes le da la razón a los números del CIEP de por qué el aprecio al gobierno y al presidente han disminuido y por qué se han eh, disminuido mucho los apoyos del presidente, vuelvo al tema de antes. ¿Cómo interpretar? ¿Será que ya ese ciudadano ha empezado a darse cuenta de que sí, si la salud no andaba bien, ha empeorado en este gobierno? Si la educación no andaba bien, ha empeorado en este gobierno. Si cuando Chávez ingresa, la seguridad estaba más o menos, Hoy en está como este nunca, gobierno peor. está en una forma terrible la inseguridad para el ciudadano. La La, desigualdad, la desigualdad es un tema fundamental sobre lo cual podríamos agrupar los tres otros temas que yo dije. Bueno, pensiones, seguridad social, es exacto. innumerable. No, si la gran preocupación, Claudio, es vemos a ver qué va a inventar el presidente como informe de labores para el 1 de mayo, porque todo a mí lo que me muestra son datos en rojo, Ujú. ¿verdad? Entonces, Pero vamos a ver, frente a esos hechos, ¿qué es lo que ha resultado más positivo para los populistas? Inventarse enemigos, inventarse adversarios que no lo dejan gobernar, porque no pueden demostrar nada con base en resultados. correcto. Entonces es la Pero vamos a posverdad, ver, la Rotzai, relativización, la pero eso habla descalificación. muy mal de nuestros ciudadanos. Pero por favor, claro que sí. O sea, la responsabilidad de que tengamos a un Rodrigo Chávez en la presidencia no es más culpa que nosotros mismos. Ujú. Pero perdón, también hay que indigárselo a un sistema ideológico prevalente, a lo que llamamos en algún momento desde la sociología, a una hegemonía de élites
y a los aparatos ideológicos del Estado y de la empresa privada y de los poderes fácticos que hacen que hasta hoy, por ejemplo, Claudio, hasta hoy empecemos a hablar de la desigualdad como un problema. Sí, Porque hablar de desigualdad hace 20 años era discurso de los comunistas. sí, es No, cierto. lo que interesaba era hacer negocios, crecer, producir, ¿verdad? Sin chocolate, ¿cómo es? Sin cacao no hay chocolate. Bueno, Hay, una candidata lo dijo al revés un día de estos. Sin así. chocolate no hay cacao. Bueno. Sí, una Se- se- precandidata de se- Pero liberación. se nos ha enseñado toda esa mitología, ¿verdad? Toda esa ideología, ¿verdad? De que no, de que al Estado darle plata al Estado es que el Estado no es eficiente en la producción de servicios, que el Estado es un mal repartidor de la riqueza, que hay que dejárselo a la mano invisible del mercado, que el problema no era la desigualdad, era la pobreza y era la inflación. Cuando todos esos mitos que se nos enseñó a aprender, ¿verdad? Entonces no es que seamos tampoco pobre víctimas, pero cuidado, hay toda una estrategia de siempre la ha habido en política, Claudio, vos sos politólogo, lo sabes. Nosotros creemos que la democracia por sí sola, por el simple hecho de reunirnos cada 4 años para elegir quién nos va a gobernar, iba por sí misma a cambiar todas esas situaciones propias del sistema económico y propias de nuestro sistema cultural y Pero, sociológico. pero me Y llevas, resulta que no era así. no, no, me llevas perdón, oyéndote, recordé a Dominique Rousseau, un escritor francés que habla de radicalizar la democracia y dice que los gobiernos populistas le venden al ciudadano los referéndums como la gran apertura de la democracia, pero al final de cuentas lo que están haciendo es invitando a la gente a validar con el voto, no a discutir, no hay una participación ciudadana. Por eso se llama Eh, refrendo, porque Refrenda lo refrenda que ya otros y decidieron. valida lo que previamente ya está cocinadito. Sí, exactamente. Bueno, entonces, en ese marco, también vos nos decías hace un rato que ustedes analizaron el discurso de Pilar Cisneros, que en algún momento no sé si fue que dijo que tenían 6 o 8 partidos, no sé cuántos, que andaban buscando. O sea, vamos a ver, nada más sincero o nada más descarado que esas declaraciones, como lo queramos ver. Algunos dirán que es muy sincera, otros diremos que es descarada, decir que están analizando cuál taxi les sirve. No dicen es la palabra taxi, pero en el fondo lo que están planteando es que están viendo a ver qué partido político les prestan para llegar a gobierno. Aquí vamos a oírte a vos en cuanto a qué resultado positivo puede tener una democracia en un sistema de partidos que bien lo decías vos antes, que viene deteriorado, pero resulta que ahora en los últimos años, con partidos deteriorados, al menos le podíamos decir, está gobernando el PAC, está gobernando Liberación, está gobernando la Unidad, pero en la actualidad no podemos decir, está gobernando tal partido porque no existe. Inclusive en la encuesta del CIE me llamó mucho la atención que no consideraron ya más, no pusieron el partido del presidente. A mí me parece que es un sesgo. Cuando usted mide los partidos políticos y pone el partido del presidente como si no existe, ¿cómo vas a poner el partido del presidente? Pero se estuvo utilizando mucho. ¿Cómo analizas todo esto dentro de esa visión de que andan buscando un partido y también ustedes hablan ya de año preelectoral y se cuestionan, ponen el pre entre signos de pregunta? Yo me imagino porque a lo mejor están con esos signos de pregunta, lo que están diciendo es que no es un año preelectoral, sino que son 3 años preelectorales para el Exactamente, campaña presidente. permanente. Exacto. Esa fue la lectura que yo tuve, pero te lo Es dejo. así es, así es. Es una lectura correcta. Vea, Claudio, otra vez, el análisis científico y las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas lo que pretenden es dar sentido a lo que aparentemente no lo tiene. ¿Ok? Y cuando decimos que pareciera que hay cierto ofusque o cierta congoja en don Rodrigo Chávez y doña Pilar, básicamente, porque hoy la política es de personas, no de partidos políticos. Ok, cierro el paréntesis. Los partidos solo son relevantes para 1 de cada 10 personas en este país, así de contundente. 1 de cada 10 personas pensamos que los partidos son importantes para la democracia. Cierro el paréntesis. Y no las personas. ¿Ok? Cierro el paréntesis.
Entonces, en un contexto en donde los partidos son irrelevantes, pero estamos obligados a usarlos porque sin ellos no podemos legal y constitucionalmente acceder a puestos de representación popular. Claudio Alpizar, si no encontró campo o no logró triunfar en Liberación, en la Unidad o donde fuera, lo que tiene que hacer, si quiere mantenerse postulándose a un cargo de elección popular, es crear otro partido y es lo que hace. ¿Ok? Porque aquí solo a través de los partidos políticos hay esa gran contradicción, esa paradoja, es que los partidos son irrelevantes, pero solo a través de los partidos políticos podemos ocupar puestos de elección popular. Pero ya en el poder son absolutamente prescindibles Es un e andamio, es irrelevantes. un andamio. Vuelven a hacerlo como lo es el partido que llevó, que ya nadie se acuerda quién es, que llevó a Pilar a la Asamblea y a Rodrigo Chávez de Monterán a Casa Presidencial. ¿Verdad? Entonces, en ese contexto, pues hay una gran contradicción. ¿Por qué deberían estarse preocupados Pilar Cisneros y Rodrigo Chávez de buscar hoy un candidato o un partido político? Es más, mi cuestionamiento y desde el OMNA es que no sería nada astuto, e inteligente desde ya decidirse por un partido político y un candidato. ¿A qué? A 7 meses de las elecciones, cuando los partidos son irrelevantes y cuando, segundo elemento, cada vez las últimas, al menos 4 elecciones presidenciales en este país han demostrado que entre menos color de partido tenga y entre menos posibilidades de ganar las elecciones, más posibilidades vas a tener de ganarlas efectivamente en primera o en segunda ronda. Y cuando, tercer elemento, hay una volatilidad de preferencias y de intenciones de votos del electorado que se define hasta las últimas 2 o 1 semana antes de las elecciones. Si yo tengo esos 3 datos, porque ahí sí son útiles los datos, ¿verdad? Para ellos. Si yo tengo esos 3 datos, sería iluso, ingenuo, perdón la expresión, tonto, quemarme desde ya invistiendo con mi bendición, valga la redundancia, a un candidato y a un partido político, cuando además, cuarto elemento, ya lo dijimos, todos ellos en el OVNA y en nuestro análisis de coyuntura, todos estos que estoy mencionando, el cuarto elemento es todavía más importante. Y es que tengo la posibilidad, sin quemarme, desde ya, de penetrar también en los otros partidos políticos con mis simpatizantes y mis personas afines. Entiéndase, a lo mejor no es necesario para el proyecto político de mediano y largo plazo del presidente, no solo no tener un partido político desde ya, porque es suicida, y una candidatura porque es suicida, en cualquier momento me aparece otros escándalos de presunto acoso sexual de uno de mis bendecidos, u otro escándalo de esa naturaleza, y se me cae todo el naipe. Entonces, ¿para qué quemarme desde ya? La experiencia de batalla es una muestra de eso, Sí, pero ¿verdad? en eso que estás diciendo, Y eh, perdón, cuando yo puedo meter mis fichas y manejar mis fichas, también infiltrándolas en otros partidos políticos, como se ha hecho. ahora, Rotzai, pues está yendo el tiempo y eso está buenísimo, pero el tiempo siempre corre. Yo tengo una tesis y le hago un aporte al OMNA y al estudio que hace. Yo tengo la Gracias. tesis de que Amador, de que Laura Fernández, que el mismo Batalla, nunca han sido los candidatos a la presidencia de la República. Probablemente. Que inclusive ni siquiera, creo que ni los tres votaron por el presidente, porque fueron llamados por el sistema de currículums, y que más bien, en el caso de Amador, se subió sin permiso en una tarima preelectoral. En esa larga campaña electoral del presidente de la República, él se metió y le estaba mordiendo el queso, como se dice popularmente, y lo sacaron del juego. Y que a los otros dos, a Batalla y a Laura Fernández, pues los hicieron, de alguna manera, los motivaron a renunciar y los mandan prácticamente a que no se les conozca, porque se les llegó a conocer no por sus cualidades, sino porque estaban ejerciendo un puesto de ministro o de ministra. Y a la hora que se los quitan, prácticamente se quedan sin el foco de las cámaras. Pero no solamente tengo esa tesis, te agrego otra para este cierre de tu análisis. La otra que tengo yo es que el presidente está barajando, y ya no lo dijo
Claudio Alpizar, que les quemó porque una garganta profunda de Casa Presidencial, me contó que querían renunciar, no fue que yo lo inventé, el presidente después dijo que yo les había dado la idea, bueno, en buena hora que me dé mérito que no lo tenga. Pero la posibilidad de que el presidente renuncie, ya Pilar Cisneros dice también lo están estudiando, para ser candidato a diputado. La tesis mía es que ellos están sin un candidato potable y fuerte, y entonces la fórmula aquella de primer lugar por San José, Pilar Cisneros muy popular con un candidato desconocido les dio muy buen resultado. Y que a lo mejor ahora dicen, bueno, ahora sí ya conocen a Rodrigo Chávez. Si lo ponemos como primer lugar y buscamos otra persona para el candidato a la presidencia de la República, aquella fórmula con suerte nos va a servir de nuevo. Esa Claro. es mi tesis o esa es lo que yo me imagino. Te lo dejo para que hagas el análisis de cómo ves ese partido opcional, ya lo dijiste, pero el candidato. El candidato va a ser la clave y es la importancia, ¿verdad? No va a importar el partido político. Ya Pilar dijo que Pueblo Soberano no lo va a hacer, que lo van a anunciar hasta julio, que me embarcaron poniéndome en una foto y en una valla publicitaria junto a Pueblo Ujú. Soberano. Bueno, no es casuístico. Uno de los principales financistas de Rodrigo Chávez y de su gobierno y de la movilización que se hizo también hace 2 semanas es el dueño de la empresa publicitaria, de las Correcto, vallas. Entonces, correcto. no hay nada. Otra vez, primera elección en política sigue el rastro de la plata. Quienes ponen la plata, ponen la orquesta y definen la música. Y eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Si les sirvió, otra vez, todos estos elementos que ya mencioné, más lo que usted está mencionando, Claudio, que importan más las personas que los partidos, que es más o menos la hipótesis nuestra, ¿verdad? Imagínese qué importante sería otra vez utilizar un recurso engañoso porque las vallas de Pilar Cisneros, que era diputada por San José, estuvieron en Guanacaste, estuvieron en Limón y estuvieron en cualquier lugar del Bueno, país, porque conllevaba beneficios para Rodrigo Chávez, que en ese momento era mucho menos conocido que Pilar Cisneros. ujú. Bueno, ¿y qué sucede si ahora hacemos exactamente lo mismo? Ponemos, digamos, ponemos en primer lugar de la papeleta diputadil a Rodrigo Chávez y por arrastre cualquier fulano, sea Rodzai Rosales, que no lo conoce el 99.99% de este país, pero si me ponen a la par de don Rodrigo, me bendicen y me hacen muy popular Ok, y votan por pero mí, ahí te interrumpo. ¿verdad? Pero cuidado, Pero cuidado. las Ah, élites que están alrededor de don Rodrigo Chávez, presidente, no ven como parte como parte de su élite o como parte del grupo, ni a Laura Fernández, ni a Batalla, ni a Amador. ¿no? Así como escogieron a Rodrigo Chávez, Van a ver a las Pilar y a Rodrigo élites. Chávez. Exactamente. Así es. Y Ujú. me digo que es un recurso engañoso porque los diputados se escogen por provincia, Ah, sí. Pero no ahí por el también queda país. demostrado Pero las cuidado, debilidades del Claudio, ciudadano nuestro, de nosotros también los mexicanos. cuidado, cuando los negocios, lo hemos dicho también en el OGNA, la erosión de la popularidad del presidente puede darse también y principalmente no por un desapego ciudadano de los fanáticos, que ahora estamos divididos en fanáticos de un lado y fanáticos de otro, no, sino porque las mismas élites que financian a estos personajes se empiezan a desencantar cuando empiezan a perder plata o sus expectativas de inversión no se corresponden con lo que están recibiendo. Entonces, cuidado. Ahí también puede haber un motivo Pero estás de hablando, erosión de la legitimidad y del sex appeal que las riesgosas decisiones de campaña pueden conllevarle a el oficialismo. pero estás Si hablando, ponen a Rodzai Rosales de candidato a la diputación o a la presidencia de la República, algunos de esos empresarios y élites no van a darle el pero voto a por más ver, cara de Rodrigo Chávez y de Pilar Cisneros que aparezcan. sí, pero esas élites que estás diciendo vos son las élites formales, las que salen, las que vemos, las que tienen los negocios. Pero hay unas élites que hoy por hoy juegan un papel importante. Eso se llaman poderes Las- fácticos no, y no, son ilegales. espérate, sí, pero voy a esto. Esas élites son unas élites oscuras, tenebrosas, Sí, claro. que es el narcotráfico. Ah, Que también puede hacer sus inversiones dentro del sistema electoral, que no digo que no lo haya hecho en el pasado en algún momento y que nuevamente pueden aparecer.
No, perdón, y que tenemos un sistema de financiamiento de la política, como ya ha quedado demostrada, incluyendo la última campaña electoral, que es absolutamente permeable y permisivo para el ingreso de capitales de muy dudosa procedencia. Rosay, buenísimo, como siempre, siempre invitarte. Es un Encantado. placer para mí y No, el placer es mío. y lo digo públicamente. Siempre que te invito, tengo el aplauso de mi audiencia que se complace en oírte. Muchas gracias. No, un gusto y una invitación para que nos sigan en el OBNA, en las redes sociales. OBNA, Observatorio de la Política Nacional. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Es un gusto, como siempre, que la universidad pública esté al servicio de toda la ciudadanía. Un abrazo, Claudio, y A muchas vos, las gracias. gracias y siempre aprendiendo de tu conocimiento. Y a ustedes las gracias y esperarlos en 8 días aquí, en Noches sin Tregua, donde usted disfruta política con P mayúscula. Un abrazo. Del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.